Muy bien. ¿Amén? ¿Preparados? ¿Cinturones abrochados? Vamos a emprender el vuelo número... Aerolínea Celestial lo invita a usted. Usted sabe que... ¿Cuántos tienen problemas? A ver. Hay algunos que no tienen problemas. Después les voy a decir que me puedan orar. ¿Y cuántas necesidades tenemos? Amén. Muchísimas necesidades. Pero sabemos que la única fuente de vida es el Señor Jesús. Y venimos trabajando algunos textos de hacer lugar para Dios. De hacer lugar para aquel que puede sanarnos, liberarnos, que puede darnos las fuerzas, la fortaleza, la dirección, el entendimiento, la sabiduría, la paz. Y usted va a ver que a lo largo de la palabra de Dios, el Señor siempre, siempre, siempre ha querido y quiere que el hombre haga lugar para Él. Porque sabemos, comprendemos y entendemos que cada vez que hacemos lugar para Dios, Dios hace un milagro. Dígame un fuerte amén. No sé cómo usted ha venido. Hermosa esa apertura, ese texto que nos llevaba al entendimiento de quién es ese buen pastor, ¿no? Aquel que, aunque muchas veces las situaciones de la vida nos han golpeado, Él nos atrae, nos abraza, nos consuela, nos da su paz. Y ahí el texto decía que las ovejas conocen la voz del pastor. Y eso lo da la cercanía, la intimidad con nuestro Padre Celestial. Dígame un fuerte amén. Es imposible conocer la voz de Dios si yo estoy alejado. Por eso usted va a ver que desde un Génesis a un Apocalipsis y durante toda la Biblia, la exhortación de la palabra va orientada a que el hombre se acerque a Dios. El hombre se acerque a esa comunión. Y los más beneficiados somos nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Claro que sí, nosotros somos los beneficiados. Y el Señor sabe que alejados de Él, como dice el Evangelio de Juan capítulo 15, dice que nada podemos hacer. Y cuánta verdad que es esa. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de su presencia, el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperanza comienzan a invadir el corazón, nos quebranta, nos rompe. Y ahí comienza, como predicamos el día viernes aquí para las familias, esas divisiones, esos quebrantos. Cuando lo primero que hacemos, yo les contaba ahí en el libro de Jeremías, dice, 2 males hizo mi pueblo, que se olvidaron de mí, ¿no? Y qué fuerte que es olvidarse de Dios. Hicieron para sí mismos cisternas, o sea que pensaron en sí mismos, olvidándose de la grandeza del Señor. Y Dios sabe que no podemos vivir si estamos alejados de Él. Porque no tenemos fuerzas. ¿Cuántos me dicen amén? No tenemos dirección, la angustia nos invade. Las situaciones que pasamos y atravesamos día tras día, no sabemos cómo afrontarlas. Y usted puede ser el hombre o la mujer más capacitado, pero llega un momento donde el corazón necesita ese renuevo de paz y esperanza que solo puede venir de la cercanía con nuestro Padre Celestial. Por eso, como hijos de Dios, no estamos ajenos a la problemática de la vida. Muchos creen que al entrar al camino de Dios los problemas se van. Y ustedes saben que no se van los problemas. Lo que se va es la soledad de cómo afrontar los problemas. ¿Cuántos me dicen amén? Porque es ahí donde comenzamos a entender y comprender que no estamos solos, que Dios pelea nuestras batallas, que Él quiere ir delante nuestro, que Él avasalla y derriba a nuestros enemigos, que mañana tras mañana renueva nuestras fuerzas para comenzar un día nuevo. Y eso sucede cuando hay corazones, hay vidas que entienden y comprenden la necesidad de que Dios sea el Dios de sus vidas. Por eso usted va a ver que la problemática de la vida no se va. Lo que sí comenzamos a entender y comprender que ya no estamos solos. ¿Cuántos me dicen amén?
Ya usted no pelea solo, ya usted no está así afrontando las situaciones solo, que muchas veces no sabemos cómo seguir hacia adelante. Y aquí el Señor Jesús nos habla. Tengo dos textos hermosos para compartirle, para comenzar. Evangelio según San Juan, capítulo 16. El verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz? Usted sabe que la paz, ¿no?, la paz natural del mundo es la ausencia de conflictos, de problemas. Y es lo que muchas veces queremos. Y la paz de Dios no es eso. La paz de Dios es ese famoso shalom, que es el poder de Dios manifestado, la benevolencia, la misericordia, la gracia, el renuevo. Lo que el hombre necesita está en la paz de Dios. Por eso es que el cristiano no es que tiene ausencias de conflictos. Los conflictos los vamos a seguir teniendo. Lo único que tenemos es la esperanza de que Él está con nosotros. Dígame un fuerte amén. Entonces dice el Señor aquí en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero este texto que usted ya lo conoce, dice, pero confiad, yo he vencido al... Ahora, ¿cómo podemos, vuelvo nuevamente a decir esto, porque es una realidad? ¿Cómo puedo confiar en alguien si no lo conozco? Es imposible confiar. Por eso es que el Señor nos lleva a hacerle un lugar a Él, hacerle un lugar en el corazón, en lo íntimo nuestro. Y el cristiano no se ve por los años que tenga en el camino. El cristiano no se valora por la sabiduría que pueda tener. El cristiano tiene un peso extraordinario cuando le hace lugar a Jesús en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, en sus decisiones, en la familia, en el hogar. Es ahí donde el verdadero cristiano se manifiesta. Es ahí donde el verdadero cristiano toma la posición como hijo de Dios. Por eso qué hermosa que es la palabra, porque nos orienta y nos da esa posición como hijos de Dios. Dígame un fuerte amén. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16. Dice, no son del mundo. Míralo al que está al lado tuyo y decirle, no sos del mundo. Amén. No sos. Hay un ADN en tu espíritu. Hay una marca de Dios. Y esa marca fue desde el momento quizás de muy niño. ¿Cuántos conocieron a Jesús de chiquititos? ¿Sí? Chiquitito. Y esa marca Dios nos olvidó. Por eso a mí me gusta hacer las presentaciones de niños. Porque yo lo viví personalmente. A mí me entregaron en un altar. Y ¿saben qué? Después uno toma decisiones y toma decisiones equivocadas. Pero esa marca jamás se borró de mí. Por eso qué importante es que es para un papá, una mamá, poder presentar a los hijos delante del altar. Y quizás usted hoy los vea tan lejos. Quizás usted hoy los vea endurecidos, alejados. Y aún en su propia, se puede decir, pecado, alejados de Dios, indiferentes. Pero ¿saben qué? Esa marca Dios no se olvida. Y esa marca está grabada en el espíritu. Y esa marca es la que va a hacer una y otra vez que esos hijos vuelvan a Dios. Dígame un fuerte amén. Vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios reconoce. Él sabe quiénes somos. Y aquí el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16, Él dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando habla de santificar, no crea que usted va a estar con una coronita arriba de la cabeza, hablando en lenguas celestiales y angelicales todo el día. Santificados por la palabra y por la verdad es estar apartados de las cosas. Eso es santificar. Un hombre santo es alguien apartado. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, por eso me senté al lado tuyo. ¿Tenés una cara de santo? Y si estás solo, diga, gloria a Dios. Me senté solo, pues no encontré ningún santo. Amén. El 17 dice, santifícalos en tu verdad. Es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Y aquí vemos cómo el Señor aparta, diga conmigo, aparta a su rebaño, a su pueblo, para cuidarlos. El Señor aparta, primeramente te advierte y te dice, mira que la paz no la vas a encontrar en otro lado que no es en mí. Y luego en este texto dice, ustedes no son de este lugar, no son de esta tierra. Tu patria es más grande. Tu patria es una patria celestial. Por eso es que nuestra humanidad y nuestro entendimiento nos lleva a ver lo que ven nuestros ojos. ¿Y por qué el Señor quiere que hagamos lugar? Porque cuando el hombre hace lugar en su corazón, en su espíritu, comienza a ver lo que él ve, comienza a entender lo que él es. Ya no mira, no tiene el vuelo de la gallina. Vio que la gallina vuela, vio que salta de un lado así para el otro. Y no estoy hablando de los integrantes de River, por favor, no tengo nada. Pero la gallina mira hacia dónde, hacia abajo. El Señor te hizo ese águila, donde las alturas son lo que llevan a esa ave a estar sobre las tormentas. Por eso nuevamente el Señor dice, ustedes no son de acá, ustedes tienen un lugar especial. Ahora tenemos que trabajar eso dentro de nuestro corazón, digamos un fuerte amén. ¿Por qué? Porque si no, mis pensamientos siempre van a estar a lo humano y lo natural. Por eso es que siempre vemos la adversidad con nuestros ojos. Por eso es que nosotros muchas veces vemos a la persona, pero no vemos qué hay detrás de la persona. ¿Se acuerda ese texto? Mi lucha no es con qué, con carne ni, sino con qué, con principados, potestades. Y lo primero que hacemos nosotros, tomamos a la persona como nuestro adversario y no entendemos qué es lo que hay detrás de la persona. Cuando alguien es santificado en la verdad y en la palabra, es ese hombre, esa mujer que hace un lugar. ¿Para qué? Para que su corazón sea fortalecido solamente por Él. Amén, amén. De la única forma que no estemos distraídos es cuando conocemos quién es Dios. Y saben que las distracciones son tan grandes en este tiempo. Nos distraemos por todas las cosas. Nos distraemos porque la familia funciona mal. Nos distraemos porque no tenemos plata. Nos distraemos porque tenemos plata. Nos distraemos porque no tenemos casa. Nos distraemos porque tenemos casa. Nos distraemos porque no tenemos trabajo, pero también nos distraemos porque tenemos trabajo. Y es allí donde nos comenzamos a afanarnos, a preocuparnos. Pero ¿por qué Dios habla esto? ¿Usted cree que esto es palabra de Dios? ¿Sí? Pero ¿saben para qué es? Para que la vivamos. Para que no comencemos una semana igual que la anterior. Para que podamos avanzar y crecer en la fe, como nos decía nuestro hermano en la apertura. El buen pastor, ¿usted no cree que sabe lo que usted necesita? ¿Usted no cree que Dios no sabe cuánto se ha distraído en esta semana? ¿Cómo hemos fijado los ojos sobre la problemática, pero no realmente sobre quién es Dios? Entonces nos afanamos y nos preocupamos y corremos nuestro corazón de ese lugar, de esa habitación.
de donde Dios quiere que usted y yo podamos estar. Porque no hay otro lugar más seguro que su presencia, dígame un fuerte amén. Porque en la presencia usted y yo vamos a tener esperanza. Si yo me distraigo, me corro, no estoy entendiendo lo que dijo el Señor. Ustedes no son de este mundo. Ustedes no son de acá. Hay algo más grande que lo que te está pasando o lo que estás queriendo hacer. Y ese es nuestro Dios. Dígame un gran amén. Amén. La única forma es buscarlo a Dios para no estar en esa distracción. Es donde tenemos que cambiar. Cuando alguien busca a Dios, hay dos palabras muy fuertes que yo dije la semana pasada y no tuve tiempo de desarrollarla. Y cambiamos las necesidades. Las necesidades las ponemos como prioridad y las prioridades las corremos. Y usted sabe que tiene necesidades, pero también tiene prioridades. Entonces la necesidad muchas veces es dormir para descansar. ¿Cuántos me dicen amén? Es una necesidad, pero la prioridad es buscar al Rey de Reyes. La prioridad es venir a rendirle culto. La prioridad es hacer lugar en mi vida, en mi casa, en mi familia, para que Él esté. Y el enemigo nos pone distintas necesidades. El otro día hablaba con Fernando sobre una problemática, no de él, sino de otra cosa, y donde el hombre pone necesidades. Entonces, mi familia necesita, pero no es la prioridad. Porque la prioridad de tu familia, de tu casa, es Dios. Si no está Dios, dice el Señor que en vano trabajan los que la edifican. Entonces usted se puede esforzar lo máximo y darle todo lo que quizás esa persona le está pidiendo, pero está descuidando la prioridad. Y cuando yo descuido la prioridad, es ahí donde viene el deterioro y el quebranto. Nuestros hijos necesitan un montón de cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Y por ahí me piden una Play 5 también. ¿A usted no le piden Play 5? O sea, me hacen todos así. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad para nuestra casa? Más allá de lo que nos puedan pedir. ¿Me comprende? Entonces fíjese que la prioridad en un hogar, en una familia, es que Él pueda ser el centro de todas las cosas. Es que Él pueda habitar en plenitud. Y aquí usted va a ver esa diferencia. Por eso usted va a ver que Pablo habla de renovar el espíritu de la mente. ¿Por qué? Porque aún en el camino de Dios seguimos teniendo las necesidades como prioridades. Y las prioridades las pasamos a un segundo plano porque creemos. ¿Vio? Esto es igual que, bueno, voy a hacer levantar la mano a quien tiene deuda, ¿no? Pero cuando uno tiene deuda, ¿a quién no le paga? Al más bueno. Es así, ¿eh? Porque sabe que ese es bueno y va a entender y va a comprender. Y sacamos, ¿no es cierto? Nos corremos. Y lo mismo sucede con esto. ¿A quién dejamos? Si total Dios me perdona. Si total Dios es tan bueno. Si total y sacamos la prioridad de nuestra vida para llevarlo a nuestra necesidad. Amén. Por eso que dijo el Señor que no somos de este. Con razón tiene cara de extraterrestre. Claro, porque usted no es de este mundo. Si no es de este mundo, ¿de dónde? Afuera del mundo, claro. Entonces tenemos que esforzarnos, diga conmigo esforzarnos.
en crecer en ese conocimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para así poder hacer lugar para que Él esté. Cuando yo conozco, cuando entiendo, cuando comprendo, ahí comienzo a hacerle lugar. Porque si no, comienzo a hacerle lugar a un montón de cosas que son las necesidades, pero no hago lugar a la prioridad de mi vida espiritual, que es el Señor Jesús. Dígame un gran amén. Hacer lugar para que Él habite. A Jesús le apasiona estar con nosotros. Si usted entendería que Jesús se deleita cuando usted lo busca, si entenderíamos que mañana tras mañana Él nos está esperando, que día tras día nos está esperando y que aún cada reunión Él nos está esperando. Nosotros miramos con nuestros ojos naturales, pero si pudiésemos abrir nuestros ojos espirituales, comprenderíamos cómo el Señor Jesús se deleita cuando usted y yo lo buscamos, cuando lo hacemos parte de nuestro hogar, cuando dejamos que Él nos acompañe, nos aconseje por medio de la palabra, cuando morimos a nosotros mismos para que Él se glorifique, cuando menguamos para que su reino crezca. Hoy mi esposa daba los anuncios, ¿no? Y yo pensaba y digo, ¿cómo puede ser? En estos días son días muy especiales y ore por su pastor. Le pido oración, por favor, porque hay cosas que no llego a entenderlas y comprenderlas. ¿Cómo pueden faltar maestros? ¿Cómo puede faltar alguien que dé una palabra? No puede faltar. No puede faltar. ¿Saben por qué? Porque ponemos las necesidades sobre las prioridades. Si entenderíamos la prioridad que es la salvación, que es la sanidad, la prioridad del corazón de Dios no es nuestra. Y eso se debe a nuestra lejanía y a nuestra indiferencia. Domingo pasado tuvimos un culto de Santa Cena hermoso y hoy también. Y entender y comprender que cada cena del Señor es una prioridad, que yo participe de esa comunión, de esa unidad con mi Rey. Dígame un fuerte amén. Jesús le apasiona estar con nosotros. Mira al que está al lado tuyo y decirle, a Jesús le gusta estar con nosotros. Amén. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, pero el capítulo 14. Usted sabe que el Evangelio de San Juan es denominado el corazón de los evangelios. Lea porque ahí usted va a ver expresado al Señor Jesús qué es lo que ama y quiere sobre su iglesia. Juan capítulo 14, verso 14, no me anote el número para nada, ninguna cosa rara por ahí. Perdón, 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Amén. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para ¿quién? Vos fijate, Dios preparando un lugar para habitar con vos y conmigo. A Jesús le apasiona, y le apasiona, ¿sabes qué? Pensar que vamos a estar la eternidad con Él. Y el Señor le dijo, no estén ahí confundidos, no estés con el problema de mi ley, de la economía, del dólar, de la suegra. No se turbe tu corazón. No estés turbado, porque yo estoy preparando un lugar para estar con vos en toda la eternidad.
Cristo tenía una prioridad y esa prioridad era acercarse a vos y a mí. La prioridad de Jesús era más allá de la necesidad. La prioridad de Cristo era reconciliarnos con el Padre para poder vivir con nosotros por siempre y para siempre. Dígame un gran amén. Y poder revelarse a tu vida y a la mía. Y poder abrazarnos. Y poder darnos esa paz que necesitamos. Y renovar las fuerzas y llenarnos de esperanza. Cubrir nuestro hogar y nuestra familia. Él se goza en tu salvación y la mía. Y aquí en el texto dice, yo voy a ese lugar a preparar una morada, una casa para que podamos vivir por siempre y para siempre. Fíjese que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Dígame un gran amén. Amén. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis que donde voy, sabéis el camino. Dice que va a tomar de lo suyo. ¿Sabe? Esto es muy fuerte en este sentido. Voy a parecer un actor. Se me fue el actor lo pusimos allá. Se me salió. Espero que no se me vaya este actor. Usted, dice Jesús, que viene a buscarnos. Dice que Él va a venir a tomar de lo de Él. O sea que Jesús en tu vida, Él va a tomar lo que está para llevárselo. Entonces, ¿quién está dentro tuyo? ¿Quién está? Jesús. Gracias. Dice que Él va a tomar de lo suyo para llevárselo. Entonces, Jesús dice que Él va a preparar un lugar para estar por siempre y para siempre. Por eso, hacer ese lugar para Jesús es tan importante en tu casa, en tu vida, en tu intimidad. Cuando el pueblo hace lugar para Dios, su presencia siempre se manifiesta. Si usted estudia el Antiguo Testamento, usted va a ver que cada vez que el pueblo se volvía al Señor, cada vez que le daba lugar a Dios, Dios se manifestaba, los defendía, peleaban, ganaban. ¿Por qué perdía el pueblo de Dios? Perdía cuando ellos no le hacían lugar y le hacían lugar a otras cosas. Corrían la prioridad por su necesidad. ¿Y la necesidad de ellos cuál era? La necesidad de ellos eran otros dioses, buscar otras soluciones, otras alternativas que cubran las expectativas de este mundo. Y mientras ellos cubrían las necesidades del alma, las necesidades de la carne, Dios se tenía que correr y se olvidaban de la prioridad. Pero cuando ellos se enfocaban en la prioridad, Dios se manifestaba. Dígame un fuerte amén. Y es ahí donde el mismo Señor empodera, le da poder a los hijos de Dios. Cuando Dios da poder a los hijos de Dios, cuando Dios da poder a un hombre o a una mujer, cuando hace lugar, cuando le dice, Señor, yo quiero que vos habites, pero no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestro caminar, con nuestro andar. Y es ahí, querido hermano, donde Dios empodera a la iglesia, le da poder. ¿Para qué? Para que Él se manifieste. Amén, amén. Lo vemos en un caso hermoso. Y acompáñeme al libro de Segunda de Samuel. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Lo tiene allí? Verso 9. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir
a mí el arca de Jehová. El arca era la representación ¿de qué? De la presencia de Dios, ¿no? Podemos decir la casa donde Él habitaba. Entiéndame, no es que Dios habita en una casita, pero representaba la presencia de Dios. Y hay unos textos que no nos da mucho para buscarlo, pero usted sabe que el arca fue robada y fue llevada a un lugar. Y ellos dijeron, vamos a poner el arca acá porque nosotros queremos. ¿Y usted sabe que Dios no habita en cualquier lugar? ¿Sabe eso? Y ahí estaba con todos los santos. Estaba uno al lado del otro, ¿no? Y dice que a la mañana fueron y el santo estaba pata para arriba. Lo volvieron a acomodar y volvieron y el santo estaba cortado a la mitad. Y ellos quisieron, ¿y qué hicieron después? Y hay una historia tremenda de lo que sucedía, de las plagas que vinieron sobre ese pueblo. Y agarraron y se la llevaron y dijeron, no, nosotros no estamos en condiciones de esto. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en cualquier lugar. ¿Sabe dónde habita? Con sus hijos. Y la presencia de Dios habita con aquellos que lo buscan, que lo aman. Y aquí en el texto capítulo 6, verso 9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa ¿de quién? De Obed-edom, ¿sí? Geteo. Y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-edom Geteo. ¿Cuántos meses? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué pasó? Toda su casa. ¿Cuándo? Cuando está la presencia. Cuando está la presencia, todo cambia. Y puse algunas cosas de este hombre aquí, Obed-edom. ¿Qué hizo este hombre? Lo primero que hizo es recibir. Diga conmigo, recibir. Y muchos se quedan en esta etapa. Reciben a Dios. Lo reciben para buscar los beneficios. Pero usted sabe que Obed-edom, él recibe el arca y hay dos cositas más. Segundo, hizo lugar. Diga conmigo, hizo lugar. Entonces no solamente es recibir, sino también es hacer lugar. ¿Se acuerdan que les dije yo que si hay un vaso lleno, no se puede volver a llenar? ¿Cuántos me dicen amén? Necesitamos que vaciarlo para volver a llenarlo. Y así son nuestras vidas. Venimos a Dios llenos de tantas situaciones y queremos que Dios nos llene, pero Dios no nos puede llenar porque estamos llenos. Por eso, ¿se acuerda el segundo texto que dijimos? Que no éramos de Él. Entonces estamos llenos de cosas del mundo y queremos aplicarlas a la vida espiritual. Y Dios te dice, para que yo me manifieste, vos tenés que hacerme lugar a mí. Tenemos que hacerle lugar a Jesús para que Él se manifieste. Despojarnos para llenarnos. Vaciarnos para inundarnos de su presencia, de su gloria y de su gracia. Dígame un gran amén. Recibe el arca, hizo lugar. ¿Sabe que Obed-edom tuvo amor y dedicación? Se tuvo que dedicar a que la presencia esté en ese lugar. Volvemos nuevamente, recibe la presencia, hace lugar, tuvo que dedicarse y cuidó y guardó esa arca. Son pequeños tips para hacer lugar a Jesús. No solamente es recibirlo, sino es hacerle lugar en nuestro corazón, dedicarnos a Él, cuidar y guardar lo que Jesús está haciendo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Y algo que puse aquí, el arca permaneció en ese lugar
porque Obed-Edom estaba preparado. Obed-Edom estaba preparada, su casa estaba preparada para recibir la presencia. Por eso es que Dios habitó, y cuando Él habita todo es más fácil. ¿Cuántos me dicen amén? Todo es más fácil. Dice que el Señor bendijo a este hombre y todo lo que él tenía. Pero hubo una serie de principios antes de la bendición. Muchas veces queremos la bendición, pero no queremos los principios. Porque para tener los principios, primeramente tengo que entender que yo no soy de este mundo. Que tengo que vaciarme y despojarme para que Él venga. Que tengo que cuidar lo que Él me está dando. Que tengo que dedicarme a lo que Él está haciendo. Y luego, como dijimos, había una preparación en su corazón. Consecuencia, bendición, paz, prosperidad, renuevo, restauración, sanidad, ¿sí? Donde todos vieron el poder de Dios sobre esta familia. Todos vieron la manifestación de Dios cuando alguien dijo, voy a hacerle lugar para que la presencia habite. Dígame un fuerte amén. Denle un gran aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Hacer lugar para ¿quién? Para Jesús. Hacer lugar para Jesús. Y después busque usted allí, se los doy como unos textos ahí. Primera de Samuel 5, del 1 al 5 y 6 al 8. Después búsquelo y usted va a ver lo que sucede cuando alguien no hace lugar para Dios. Amén. Una mujer, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Una mujer que supo hacer esta mujer lugar para que la presencia esté. ¿Por qué les quiero contar estas dos historias? Porque son tan importantes para nosotros, porque nos detenemos en las pequeñeces, nos detenemos en las adversidades, nos detenemos en las cosas que nos distraen, nos paralizamos con lo que el mundo nos ofrece y lo que queremos lograr, y nos olvidamos de lo que Jesús quiere hacer, de lo que Dios quiere hacer, que no fuiste salvado, ni comprado, ni redimido para que sigas igual que antes, porque Él quiere habitar en plenitud sobre nuestro corazón. Amén, amén. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Verso 10, léalo todos después en su hogar. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede allí. Usted sabe que está hablando de la historia de un hombre llamado Eliseo. Diga conmigo Eliseo. Eliseo el profeta, cada vez que él viajaba, pasaba por la casa de esta mujer, una mujer adinerada, una mujer con una economía suficiente, solvente, donde aparentemente no tenía necesidad. Si tenés una mujer al lado tuyo, decirle igual a vos. Como las mujeres de la iglesia camino a la vida. Amén. Bueno, hay pocas que la crean. Acá algunos la creyeron. Y esta mujer vio al profeta que iba y venía y le dijo al marido, mira, vamos a hacer una cosa. Fíjese, aún conservando y entendiendo la autoridad espiritual en la casa, que ahora no lo vamos a hablar, pero que aunque el marido no entendía nada, ella lo reconoce. Se nota que era una mujer de carácter, pero aún sobre su carácter reconoce quién era la autoridad. Por eso le pregunta al marido. Y dice, vamos a hacerle. Verso 11 dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó
en aquel aposento, ¿y qué pasó? Durmió. Entonces dijo a Giezi, a su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo, dile, he aquí, tú has sido solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Se acuerdan que le dije que hizo Obed-edom? Preparó, se esmeró, ¿no? ¿No parecen muy parecidas? Tuvo que hacer un lugar, tuvo que haber una preparación. Obed-edom seguramente tendría ya acomodado todo. Y lo mismo sucedió con esta mujer. Dice, fuiste solícita con mucho esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o que al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Sabe lo que quiso decir? Yo conozco a todos. Yo sé todo. Y a mí nadie me puede ayudar porque lo tengo todo. Yo habito en medio de mi pueblo. No tengo ninguna necesidad. Pero había una necesidad. Una necesidad que era que no podía tener hijos. Luego tiene al hijo. Y es ahí donde seguimos un poquitito más adelante. Verso 15, llámala, y él la llamó y ella se paró en la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella reconoció quién era, sabía que era el profeta, un varón de Dios. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y su padre, y le dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a uno de los criados, llévalo con su mamá. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Murió. Y acá hubiese terminado la historia, muy triste. Acá parece ser como una burla, como ella dice. Acá parece como que se quebró una familia. Pero diga conmigo, había una mujer que sabía quién era Dios. Yo no sé cuál es tu historia, pero sí sé algo, que si te propones en tu corazón hacerle lugar para que Él habite, y allí hay una simbología con la cama, las mesitas de luz y todo lo demás que no lo vamos a dar, pero vemos cómo se esmeró para que la presencia de Dios esté en su casa. Y ella reconoce, dice, no, varón de Dios, no, le dice, no te rías. Pero hubo una necesidad. Y esa necesidad no era que le había salido una uña encarnada o que le dolía el dedito gordo del pie. No sé cuántos tienen hijos. Y usted sabe que a nuestros hijos le duele la cabeza y ya uno no está preocupado, preocupadísimo, ¿no? Imagínese este caso, el dolor de esta madre. Para ella se había acabado todo. Ahora, ¿qué depósito había en el corazón? Quiero llevarlo, hermano, hermana, que a veces hay situaciones que nos distraen, que son necesidades, pero no son prioridades. Pero esta mujer tenía una prioridad más que una necesidad. Y la prioridad era que Dios intervenga. La prioridad era buscar nuevamente la presencia para que le dé vida. La prioridad era que lo que se había muerto tenga vida nuevamente. Pero sabía, después lea toda la historia porque él lo manda al siervo y no, tuvo que ir él, tuvo que estar la presencia
para que lo muerto tenga vida. Entonces volvemos nuevamente a algunas cosas que son tan fuertes que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Qué es aquello que te distrae? ¿Qué es aquello que corriste la vista? Porque Dios quiere hacer lugar en tu corazón, pero no puede hacerlo a menos que nosotros lo dejemos. Él no puede entrar si nosotros no lo aceptamos. Si nosotros no decidimos vivir una vida distinta, diferente, en un nivel de fe más allá de lo que me esté pasando, sucediendo, sino entendiendo cuál es mi prioridad. Y tu prioridad, te puedo asegurar que no es tu necesidad. La necesidad te desenfoca, te desalienta, te desalinea, te quebranta y te lleva a ver lo natural, lo momentáneo y lo pasajero. Pero la prioridad te lleva a ver quién es Dios. Recordá a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Su necesidad, ¿cuál era? Bajarse de ahí, que no lo golpee más, ni lo clave más. ¿Cuántos me dicen amén? Pero no era la prioridad. La prioridad era que muera para que nosotros tengamos vida y que resucite. Entonces sería en mi corazón, ¿estoy dispuesto a darle prioridad a las cosas espirituales? ¿O voy a seguir toda mi vida con las necesidades? Mirando las necesidades, supliendo las necesidades. Y me viene una palabra, es como la zanahoria delante del conejo, donde cada vez que la vas a querer alcanzar, el enemigo te la vas a ir y te va a tener corriendo toda tu vida, porque estás detrás de la necesidad y no de la prioridad. La prioridad es hacer casa, lugar. La prioridad es que Él habite. La prioridad es que nos podamos despojar para que Él pueda llenar. Esa es la prioridad. Obed-edom entendió, comprendió. La tsunamita lo entendió. Se murió su hijo. Léalo usted en su casa. Y puse 2 o 3 cosas para poder cerrar en esta mañana. Ella sabía dónde estaba la seguridad frente a la crisis. En su espíritu sabía dónde estaba su seguridad. La seguridad no estaba ni siquiera en su marido. Vemos al principio donde ella respeta a su marido, donde ella honra a su marido y reconoce a su marido. Pero la seguridad de ella no estaba en el marido. La seguridad de ella estaba en la presencia de Dios. Tu seguridad, hermano, hermana, no está en el entorno, está en Cristo. Mientras sigas mirando el entorno, el enemigo te va a seguir con la zanahoria para que sigas corriendo. Y jamás la vas a alcanzar. Porque la prioridad es que la plenitud de Dios habite. Esta mujer tenía una sola meta, diga conmigo, una sola meta. Y la meta de ella, ¿saben cuál era? El milagro. La meta de la tsunamita, que ni siquiera está el nombre, era el milagro. Y el milagro solamente se puede obtener, ¿sabe cuándo? Cuando hacemos lugar al Señor. No podemos lograr un milagro si no le hacemos lugar. Y a veces queremos el milagro, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de hacer el lugar al Señor. Y esta mujer tenía esa meta, buscar el milagro. Sabía dónde ir. Ella tenía una sensibilidad espiritual. Y esa sensibilidad espiritual la llevó, piense esto, a ser habitación para el profeta, simbolizando la presencia. La sensibilidad espiritual te lleva a no desenfocarte de lo que te pasa día tras día, sabiendo que todo esto es bueno, pero aquello que viene es mucho mejor. Amén, amén. Nada la iba a detener hasta encontrar la respuesta. Léalo todo el texto, que está apasionante. Pero nada podía detenerla. Aún su marido le dice, ¿está todo bien? Sí, le dijo, está todo. Mire,
Qué fuerte, porque sabía que su marido no la iba a entender. Porque la que quiso hacer lugar en la casa no fue el marido, ¿quién fue? La mujer. Mujer amada de Dios, hace lugar. Siempre usted me va a escuchar decir que cada vez que una mujer interviene, algo sucede. Las mujeres son más sensibles espirituales. El hombre muchas veces vamos detrás de lo que vemos. Pero esta mujer ni siquiera le dijo al marido, porque cuando el marido le dijo, ¿está todo bien? Paz, le dijo. Quédate tranquilo, está todo bien, y se le había muerto el hijo en sus brazos. ¿Cómo reaccionamos frente a las dificultades? No la distrajo ni siquiera aún la muerte de su hijo. No la conmovió en lo natural, pero sí en lo espiritual. Esta mujer corrió en búsqueda de la resurrección de lo que ella amaba. Amén, amén. Existía una sola posibilidad. Dios era aquel que ella conocía y estaba en el corazón esa seguridad. Esto la llevó a hacer algo loco, algo que no se coordina ni se entiende. Y siempre tu seguridad te va a llevar a renovarte en la fe. Esta mujer jamás había vivido una situación así, pero ella sabía en quién estaba creyendo y era en ese Dios de poder. Y la llevó, la desafió a creer que Dios lo podía hacer. Si Dios le dio un hijo, ¿cómo no lo iba a resucitar? Si ella había puesto todo para que esa presencia esté. La fe era su depósito, era su seguridad, esa fe fresca que no la llevó a perder la esperanza. Y cuando volvemos al texto que el Señor nos dio para este año, amada iglesia, el pueblo de Israel estaba tan desorientado, donde no veía nada ni para adelante ni para atrás. Pero la palabra de fe implantada por Moisés, dándole esperanza, llevó a ese pueblo a que pueda creer que podía existir algo diferente. Y cuando hablamos de nuestras vidas, las situaciones naturales a veces son tan fuertes que nos quiebran nuestra fe. Y recordá esto, el enemigo quiere quebrar tu fe, quitarte la esperanza y hacer que tus necesidades afloren día tras día para que la prioridad de hacer casa para Jesús quede a un costado. Amén, amén. Ella tuvo paz a pesar del problema, tuvo fuerzas y fortaleza, tuvo tranquilidad, no solo en su corazón, también en su familia. Su familia le dijo paz, está todo bien. Y cierro con esto, la mujer no era ni inconsciente ni mentirosa, ni era una mujer insensible. Era una mujer que se atrevió a hacerle un lugar para que la presencia de Dios habite. Amados hermanos, hermanas, cuando usted decide hacer lugar para que Dios habite, las cosas van a suceder. Su fe se va a crecer, las fuerzas, la fortaleza, los milagros van a suceder, las conversiones, los quebrantamientos van a pasar cuando alguien toma una decisión. Yo quiero hacer casa para que Dios habite. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Póngase de pie en esta mañana y tome la mano de la persona que está a su lado.